Soy Felipe IV, nacido el 8 de abril de 1605 en el Palacio Real de Valladolid, España. Fui el hijo mayor de Felipe III y Margarita de Austria, y desde mi juventud, estaba destinado a asumir el trono de España. Mi reinado comenzó en 1621, a la temprana edad de 16 años, tras la muerte de mi padre. Mi reinado estuvo marcado por una serie de desafíos y eventos históricos significativos. Uno de los aspectos más notables de mi gobierno fue mi relación con el valido, el conde-duque de Olivares, quien ejerció una gran influencia sobre mis decisiones políticas. Durante su mandato, intentamos consolidar el poder de la monarquía española y enfrentar los desafíos internos y externos que enfrentaba el país. En el ámbito internacional, mi reinado se caracterizó por la Guerra de los 30 años, un conflicto que involucró a muchas potencias europeas y que afectó significativamente los intereses de España. Mi gobierno también se vio involucrado en guerras con otros países, como Portugal y Francia. Estos conflictos pusieron a prueba la capacidad de la monarquía española para mantener su posición como una de las principales potencias europeas. En el ámbito cultural, mi reinado fue una época de gran esplendor para las artes en España. Patrociné a numerosos artistas, escritores y pintores, incluido el famoso pintor Diego Velázquez, quien creó retratos icónicos como Las Meninas. La cultura española floreció durante mi tiempo en el trono, lo que llevó al siglo de oro español. Personalmente, también enfrenté desafíos en mi vida familiar. Mi matrimonio con Isabel de Borbón fue importante para consolidar alianzas políticas, pero también hubo tensiones y problemas. La muerte de mi esposa en 1644 fue un duro golpe para mí. A medida que envejecía, el peso de las responsabilidades políticas y las dificultades acumuladas comenzaron a afectar mi salud y mi espíritu. Morí el 17 de septiembre de 1665 en el Palacio del Buen Retiro en Madrid, a la edad de 60 años. Mi reinado dejó una marca en la historia de España y Europa, y aunque enfrenté desafíos y crisis, también fui parte de un periodo de gran riqueza cultural y artística. Así es como experimenté mi vida y mi reinado como Felipe IV de España, un periodo de altibajos, decisiones difíciles y momentos de esplendor cultural. A medida que mi reinado llegaba a su fin, se hizo evidente que los problemas que enfrentaba España eran difíciles de superar. La constante participación en conflictos armados había agotado los recursos del imperio, lo que provocó una crisis económica y financiera. Además, la centralización del poder en la figura del valido Olivares había llevado a tensiones internas y a la insatisfacción de varios sectores de la sociedad. La Guerra de los 30 años continuó siendo un desafío importante durante mi reinado. A pesar de algunos éxitos militares, España se vio abrumada por las demandas financieras y logísticas de la guerra. La firma de la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a este conflicto, marcó una pérdida significativa de influencia para España en la política europea. La muerte de mi esposa, Isabel de Borbón, en 1644, fue un golpe emocional devastador. Nuestro matrimonio había estado marcado por altibajos y tensiones, pero su pérdida dejó un vacío en mi vida personal. A medida que envejecía, enfrenté problemas de salud y una creciente sensación de desgaste por las responsabilidades de liderar un imperio en crisis. El poder del conde-duque de Olivares también comenzó a desvanecerse. A pesar de sus esfuerzos por mantener la autoridad real, la resistencia de la nobleza y la población en general llevó a su caída en 1643. Esto marcó un cambio en la dirección política de España, pero no resolvió los problemas subyacentes que afectaban al país. Mi fallecimiento en 1665 marcó el final de una era en la historia de España. Mi hijo Carlos II me sucedió en el trono, pero su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y la debilidad de la monarquía española. El legado de mi reinado es complejo, aunque patrociné la cultura y las artes en un periodo de esplendor, también heredé y enfrenté desafíos considerables que afectaron a España en muchos aspectos. Hoy, mi figura y mi reinado son estudiados como parte de la historia europea y española del siglo XVII. A través de los logros y desafíos de mi vida, se puede obtener una visión más profunda de los cambios políticos, económicos y culturales que marcaron mi época y que influyeron en el rumbo de la historia de España y del continente europeo.